Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al curso intracongreso del 9º Congreso Nacional de Residentes Bioquímicos. Vamos a comenzar hoy con las doctoras Adriana Judith Alter, que es bioquímica y farmacéutica, especialista en farmacia y bioquímica legal, perito bioquímico farmacéutica, especialista en bioquímica clínica, área gestión de calidad y auditoría en bioquímica clínica, especialista en bioquímica clínica, área inmunohematología y banco de sangre, bioquímica de planta en el sector de marcadores oncológicos y endocrinología, suplente de guardia en el Hospital Municipal de Oncología María Curie, jefa de serología en Fundación Hemocentro de Buenos Aires, bioquímica a cargo de serología Sanatorio Municipal Julio Méndez y miembro del Comité de Calidad de AHI y Hospital de Oncología María Curie, miembro del Comité de Ética y Investigación en Hospital de Oncología María Curie. Además, también va a estar disertando la doctora María Gabriela Cheluja, que es bioquímica, ex residente y jefa de residentes en bioquímica clínica del Hospital Italiano, especialista en bioquímica clínica, área de hematología, trabajó en el área de hematología en la Fundación Favaloro, es jefa del sector hematología del Laboratorio Central Lab, suplente de guardia y bioquímica de planta en el área de marcadores tumorales, Laboratorio Central del Hospital de Oncología Marie Curie. Bueno, hecha la introducción, vamos a comenzar con este curso de actualización en marcadores tumorales séricos. Las invitamos a las doctoras. Bueno, en principio quería agradecer a Benjamín y a las autoridades de Corevio por la invitación a disertar y dar esta clase. Buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar un poquito con marcadores tumorales. Para ello vamos a definir primero qué es el cáncer. De acuerdo a la OMS, define al cáncer sobre todo, o sea, como característica principal, la multiplicación rápida de células anormales que puede invadir órganos cercanos y propagarse, y como principal causa de muerte, la metástasis tumoral. De acuerdo a lo que dijimos, las dos características fundamentales son la proliferación ilimitada y la capacidad de dar metástasis. Una célula, a partir de una mutación que puede deberse a diferentes causas, en esto influye radiación, influye genética, influyen un montón de cosas diferentes, radiación, sufre una mutación a partir de lo cual empieza una proliferación. Esa proliferación a su vez inactiva genes de represión o activa proto-oncogenes convirtiéndolo en oncogenes, y a partir de ello tenemos un crecimiento ilimitado y la presencia de una masa tumoral en algún órgano. Siempre se define, o sea, en esto estamos, o sea, en un crecimiento normal. Es como un director de orquesta que lleva toda su orquesta organizada y ordenadamente. En el cáncer, el crecimiento es ilimitado, es alocado, no sigue reglas. Hay una proliferación excesiva. Por todo lo que dijimos, el cáncer se produce por acumulación sucesiva de mutaciones. Cada mutación hace que la célula se comporte de una manera especial y de acuerdo al órgano va a ser también su respuesta. El proceso por el cual una célula normal se convierte en cancerosa y se caracteriza por la progresión de cambios celulares a nivel del material genético y desemboca en una reprogramación de la célula, y esto hace que nuevamente, o sea, crezca en forma desorganizada y descontrolada. El metabolismo en el cáncer tiene un papel también importante. Todos sabemos que una célula normal, en presencia de oxígeno, sigue el metabolismo del ácido pirúvico,
o sea que entra en el ciclo de Krebs como acetil-CoA y tiene una determinada ganancia de energía. En el cáncer hay algo particular. Si bien en presencia o en ausencia de oxígeno, tenemos lo que se llama la glicólisis en aerobiosis. Este es el fenómeno de Warburg por los medios normales, o sea, entrando al ciclo de Krebs, tendríamos una ganancia de 36 moles de ATP contra 4 moles de ATP que obtiene la célula en estas condiciones. Warburg, por este descubrimiento, obtiene el Premio Nobel de Fisiología en 1931. ¿Por qué se produce este efecto? Bueno, las alteraciones en señalizaciones de la P53, de MYC, de RAS, de AKT, por el papel de la piruvato quinasa, hipoxia en el medio ambiente tumoral, mutaciones en una célula normal, que vemos acá las diferencias, pero no se ven tanto como o sea, estaban los diagramitas. En la célula cancerígena, los puntitos azules vendrían a ser las mitocondrias, lo que están tenidas las mitocondrias, ahí se ve un poco mejor. En las células cancerígenas la cantidad de mitocondrias son menores, son anormales, son más pequeñas. Entonces, ¿por qué elige este camino la célula? El cáncer no es tonto, justamente tiene todo organizado y el principal motivo es que además de requerir energía, requiere para otras sustancias, requiere muchas otras sustancias para formar ácidos grasos, proteína, ribosa fosforilada. Estas sustancias se elaboran a partir del láctico, todas excepto la ribosa. Por otro lado, el rendimiento energético es mayor porque metaboliza 10 veces más moléculas de glucosa que una célula normal. Por eso el rendimiento energético le cierra y la célula puede seguir reproduciéndose. Entonces, en el cáncer hay una simbiosis metabólica, que son que los tumores se componen por dos tipos celulares. Las células normóxicas que metabolizan glucosidad y ácido láctico, y las hipóxicas que producen ácido láctico a partir de glucosa. El ácido láctico producido por las hipóxicas es incorporado por las células normóxicas y utilizado para la elaboración de los productos. Y la enzima clave en este proceso es el transportador de monocarboxilato 1. El mecanismo simplificado para entender es que una mutación inactiva un gen, puede inactivar un gen supresor de tumores, produce proliferación celular, mutaciones que inactivan sistemas de respiración celular, mutaciones de protogenes que los convierten en oncogenes, y las mutaciones se inactivan a más genes supresores de tumores. Todo esto hace que aparezca el cáncer. O sea, no es un solo motivo, no hay una sola causa, son una sucesión de causas que hacen que esta masa tumoral aparezca. Por lo tanto, podemos decir que el cáncer se produce por acumulación sucesiva de mutaciones, que cada mutación altera el comportamiento de una célula, que los términos oncogénesis y carcinogénesis hacen referencia al proceso por el cual se produce el cáncer, y el proceso por el cual una célula normal se convierte en cancerosa, ¿sí?
es una progresión de diferentes sucesos y no un solo suceso aislado. Bueno, ahora nos vamos a meter un poquito ya en qué son los marcadores oncológicos. Los marcadores oncológicos son sustancias que son producidas por las células o que son liberadas por el huésped y que se miden en suero. Las sustancias encontradas son sustancias encontradas en concentraciones elevadas en sangre, si bien estos marcadores son generados normalmente por las células. En el cáncer aparecen en cantidades mayores a las normales. Entonces, esto porque volvemos a ver por qué aparecen, por la reexpresión de antígenos de diferenciación en un momento inadecuado, o sea, todas estas son en situaciones normales, en cantidades adecuadas, es lo que pasa normalmente en el organismo. Cuando aparecen en situaciones diferentes, en lugares diferentes o en cantidades diferentes a lo que tendría que ser, aparecen lo que son, o sea, los conocemos como marcadores tumorales. Por eso son los valores normales, por eso hay inclusive actividades fisiológicas que aumentan normalmente un marcador y no es patognomónico esto de que sea un estado, o sea, un cáncer. Entonces, como habíamos dicho, es la reexpresión de antígenos de diferenciación o sobreexpresión de antígenos comunes, pero en cantidades inadecuadas, o síntesis de hormonas ectópicas en un lugar inadecuado. ¿Para qué queremos los marcadores tumorales? Lo ideal sería que nos sirvieran como diagnóstico, como pronóstico, que nos sirvieran para poder describir una metástasis. ¿Sí? Esto es lo que nosotros desearíamos que un marcador tumoral sea. En el screening, en el diagnóstico, en el monitoreo del tratamiento, que es para el mayor uso que le damos a los marcadores oncológicos, para la detección de recurrencias y metástasis también son de buen uso, y para pronóstico. El marcador ideal debería ser producido o inducido por el tumor, por o sea, que se correlacione con una zona indicada, por ejemplo, que el 15-3 sea únicamente marcador de mama, que tenga una sensibilidad en estadios tempranos, una alta sensibilidad en estadios tempranos, que fuera específico y que fuera negativo cuando no hay tumor, que nos reflejara la efectividad del tratamiento, que reapareciera en casos de recidivas y que tuviera relación o correlación con el volumen. Esto no es así. No son órganos específicos, hay muy pocos marcadores oncológicos que realmente se refieren a una zona y podemos nombrar la beta-HCG en algún tipo de tumor o el PSA para próstata, pero que es más específico que otros, pero realmente no son órganos específicos. No son tumores específicos, no se correlacionan con el tamaño ni la masa tumoral y no pueden usarse como tamizaje. Se utilizan para definir el pronóstico, predecir la terapia, evaluar el tratamiento, detectar recidivas y metástasis, y la mayor indicación está en monitorear el curso de la enfermedad desde el tratamiento de la enfermedad primaria. Nunca se utilizan para diagnóstico. El marcador oncológico solo nos sirve para diagnóstico,
Por eso cuando más de una vez alguien se quiere hacer un control y te dice, haceme todos los marcadores, no, eso es erróneo porque inclusive podemos llevar a un mal diagnóstico o asustar a la persona en un aumento inespecífico de un marcador tumoral. Por ejemplo, una situación fisiológica como es la menstruación podría dar aumento de 125 y nos estaríamos asustando con una condición que es totalmente fisiológica y que varía de persona a persona, porque en una de esas, una persona en el periodo menstrual duplica el valor normal y otra está en el mismo valor, con lo cual no es indicativo de diagnóstico ni de screening. Por lo tanto, el marcador ideal no existe, porque para ello deberíamos tener una alta sensibilidad y especificidad, tener una buena correlación entre el valor hallado y la masa tumoral, hallarse elevado en estadios tempranos, determinación fácil y económica. Esto podríamos ver que sí es una técnica no invasiva, no es cara como otros métodos, y ser específica de un órgano determinado. Iba a decirles algo, pero me tildé. Bueno, ¿qué es la sensibilidad? La sensibilidad es la capacidad que tiene el marcador de ser positivo cuando hay un tumor. Entonces, es el número de positivos sobre el total de pacientes o del total de enfermos que indicaría los verdaderos positivos y los falsos negativos. Y esto está relacionado con el tipo histológico, con la invasión colorregional, la localización intracelular, el tamaño del tumor, la vascularización, el mecanismo de liberación, respuesta a tratamientos y la vida media. Cuando un paciente está en tratamiento, cada marcador oncológico tiene una vida media. De nada sirve, y un paciente en tratamiento bajo quimioterapia o bajo radioterapia está destruyendo células, con lo cual los pedidos de marcadores fuera del momento en que hay que pedirlos también nos llevan a una visualización equivocada, porque hay que esperar en general entre 2 a 3 vidas medias del marcador para volver a solicitarlo. La especificidad. La especificidad nos cuenta que una persona sana tiene un valor negativo para ese marcador. Es la cantidad de negativos verdaderos dividido la cantidad total de enfermos, que sería los negativos verdaderos más los falsos positivos. Siempre vamos a, es un equilibrio entre especificidad y sensibilidad, donde tenemos el mayor valor de sensibilidad y especificidad sin alterar y tratando de no tener cantidades excesivas de falsos positivos ni falsos negativos, es el valor que llamamos el valor de cutoff, y es el valor de corte a partir del cual consideramos un valor de marcador positivo o negativo. La sensibilidad está correlacionada con las células normales, porque las células normales también lo producen. Cuando los tejidos o que producen ese marcador tienen un daño, una injuria, ese marcador sube inespecíficamente. Y las alteraciones en las vías de eliminación, como toda sustancia que está en la sangre, se elimina por las vías normales, bilis y orina, con lo cual cualquier afección que podamos tener, una insuficiencia renal, una hepatopatía, una enfermedad de cualquier tipo que altere estas vías, va a alterar el marcador tumoral. ¿Cuáles son las limitaciones? Los rangos de referencia son solo usados a modo de guía.
¿sí? Cada laboratorio, de acuerdo a su población, conoce, si bien hay valores que son normales y que se usan internacionalmente, no es lo mismo cuando lo aplicamos en el hospital, que es un hospital de oncología, y que el 90% de los pacientes que vienen tienen algún tipo de cáncer, con un hospital que tiene mayormente otro tipo de patologías. Entonces, de acuerdo al método que utilicemos, los valores van a diferir. No podemos comparar el valor de un laboratorio con otro, sobre todo si las metodologías que se usan son diferentes. Bueno, ¿cuál es la clasificación que tenemos de tumores? Los tumores los podemos clasificar por dónde son producidos por el tumor, como los antígenos oncofetales, que son proteínas presentes en tejidos o líquidos biológicos en etapa embrionaria. Estos valores se encuentran aumentados en esa etapa embrionaria y van disminuyendo hacia la etapa adulta del individuo. Cuando estos valores comienzan a reaparecer y aumentar, estamos probablemente ante la presencia de un tumor. En estos casos, como ejemplos, estaría la alfa-fetoproteína, el antígeno carcino embrionario. Los antígenos oncoplacentarios, que son proteínas sintetizadas por la placenta, son normales y aumentan durante el embarazo y caen luego de la finalización de esta etapa. Al reiniciar la presencia de un tumor, estaríamos ante la presencia de un tumor maligno, por ejemplo la beta-HCG. Los antígenos tisulares, que proceden del catabolismo normal y que aumentan cuando hay un tumor, como por ejemplo calcitonina, PSA, tiroglobulina. De acuerdo a su origen, los podemos clasificar en antígenos mucinosos. Los antígenos mucinosos son complejos de macromoléculas muy grandes con residuos de glicofosfoproteínas. Cuando están unidos en un tumor maligno, normalmente estas cadenas se encuentran truncadas y se diferenciarían de un marcador no en esas condiciones. Dentro de los ejemplos tenemos el K15-3 como antígeno fundamentalmente de mama, el CA19-9 en el tracto gastrointestinal y el CA125 en ovario. Las hormonas ectópicas, ¿sí?, que son producidas por algunos tumores, en ocasiones estructuralmente diferentes a las normales, como calcitonina, paratormona, CTH, oncoproteínas, proteínas codificadas por oncogenes y detectadas a nivel tisular como P53 y ERB2, que después vamos a hablar un poquito más de ellas más adelante. Las producidas por el huésped, producidas total o parcialmente en respuesta a la presencia de un tumor, su nivel se incrementa en enfermedades degenerativas, crónicas y tumorales. Son conocidos como reactantes de fase aguda, como la ferritina, beta-2 microglobulina. En la bibliografía existen otras moléculas, pero que realmente, si bien aumentan inespecíficamente en muchas patologías, con lo cual no podemos tomarnos de ellas como ni para un diagnóstico, ni para una presunción, ni para nada. Bueno, entre las no específicas, como yo les estaba diciendo, tenemos proteína C reactiva, eritro, fosfatasa alcalina, TGO, TGP, LDH y la LDH
La LDH es un caso especial porque está aumentada justamente en células cancerígenas por el metabolismo que habíamos dicho anteriormente de la glicólisis aeróbica. La LDH se usa como marcador en plasma sanguíneo y se encuentra aumentado en los cánceres, en linfoma, en melanoma, leucemias agudas, en seminoma, en patologías no cancerosas como hepatitis, insuficiencia de miocardio, derrame cerebral, anemia perniciosa y talasemia. Y los valores normales en sangre son de 100 a 333 unidades por litro, unidades internacionales. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora, vamos a meternos un poquito en cada uno. Cáncer colorectal. Un método muy sencillo para poder hacer un screening, para luego profundizar con otros estudios, es la sangre oculta de materia fecal, que en muchos lugares está en desuso, pero realmente es útil si lo queremos usar justamente como screening. Hay dos métodos en el mercado actualmente, uno que depende se detecta por peroxidasa y con lo cual es el guayaco y deberíamos hacer una dieta previa en carnes, en verduras de hojas verdes y simplemente en ambos casos se realiza tomando una muestra de materia fecal, o sea, es muy sencilla y se hace en el laboratorio con una tirita que es una cromatografía que tiene un control interno. Y la otra es con histoquímica, que realmente, o sea, en esa nos desentendemos de la dieta porque es específica para hemoglobina humana. Entonces, la dieta no interfiere. Como colon rectal tenemos dos marcadores para seguirlo, que es el CEA, el alfa-feto e inclusive el 19-9. Estos vamos a tener como vida media de el CEA en 2 semanas, el alfa-feto es de 5 a 7 días. La función del CEA es el mecanismos de reconocimiento celular, el de alfa-feto es el de transporte de sustancias. Está presente el CEA en procesos malignos en neoplasias epiteliales, colorectal, mamaria, pulmón. El CEA es un marcador que está aumentado en la mayoría de los tumores, no así otros de ellos, pero el CEA aparece en ovario, aparece en colorectal, aparece en mama, aparece en muchos tumores, en páncreas. El alfa-feto se encuentra en procesos malignos, en hepatomas, en tumores de células germinales, en páncreas aumentado, en procesos benignos, en hepatopatías, colitis ulcerosas, quistes ováricos, el alfa-feto en hepatopatías. La sensibilidad es un 75% en cáncer avanzado y el alfa-feto un 80% en cáncer avanzado. En estadios primarios la sensibilidad es solo del 25-30%. Por eso no lo podemos usar justamente como diagnóstico ni como screening, porque cuando el marcador lo encontramos aumentado es porque la etapa del cáncer ya está muy avanzada y donde el tratamiento para poder realizar es muchísimo menor y menos eficaz. El cutoff del CEA es en 5 y 10 y se extiende a 10 en personas fumadoras y el del alfa-feto en 15 nanogramos por mililitro. Acá tenemos el seguimiento de los niveles séricos de un paciente en línea roja con una cirrosis hepática y luego
cuando el paciente hace una recidiva y una neoplasia colorectal y hace una curva ya de ascenso que normalmente, o sea, salvo un estadio primario que tuviera el paciente, digamos que ya es muy difícil retornar de ello. Seminomas y enfermedades trofoblásticas. Los marcadores usados son la alfa-feto y la beta-HCG. Estos dos marcadores nos permite fundamentalmente diferenciar un seminoma de un no seminoma. Los no seminomatosos los podemos seguir con alfa-feto, beta-HCG, a veces responden a uno, a otro o a los dos marcadores. El no seminomatoso no se correlaciona normalmente con ninguno de ellos. ¿Sí? Y tenemos dentro de los tumores que podemos detectar, los teratomas, los coriocarcinomas. El coriocarcinoma es una entidad, o sea, que se puede seguir con la beta-HCG. Normalmente se usa la beta-HCG y no la cadena alfa, que la tienen en común con otras hormonas. Entonces, la presencia de una beta-HCG nos da, es patognomónico de un coriocarcinoma y otra de las cosas que aparece fundamentalmente para seguimiento es la mola. Para estas dos patologías, realmente con beta-HCG se las puede seguir muy bien. De acuerdo a ASCO se la sigue una vez por semana hasta que negativiza y después se la sigue hasta 2 años más. Bueno, dentro de las diferencias que tenemos, es la vida media, bueno, de la beta-HCG es, como les dije, es corta, de 18 a 48 horas, la alfa-feto de 5 a 7 días. La función principal de la beta-HCG es preservar la secreción de progesterona y la función del cuerpo lúteo. El alfa-feto en el transporte de ácidos grasos y iones. En la etapa neural se encuentra, del feto se encuentra aumentada y luego cuando hacia fines del embarazo esta disminuye. Cuando los valores están alterados podemos pensar en un síndrome de Down o alguna otra enfermedad del tubo neuronal. En los procesos benignos lo tenemos en el embarazo, la beta-HCG aumentada, el alfa-feto en hepatopatías. La sensibilidad vuelve a ser entre el 80 y 85%, y en estadios tempranos la beta-HCG solo es sensible en un 20%. El valor de cutoff es 2 en la beta-HCG y la alfa-feto en 15. Y ahora las dejo con Gabriela. Bueno, hola, buen día a todos. ¿Cómo van hasta acá? Un poco mareados. Bueno, hasta acá con Adriana vieron generalidades y un poco de casos particulares de un determinado tumor. Yo voy a hablar de carcinoma de ovario.
los carcinomas de ovario en general tienen un desarrollo más bien benigno. Solamente 1/3 de los carcinomas de ovario son malignos y esos tienen origen epitelial. Dentro de los epiteliales tenemos muchas clasificaciones que no vamos a abordar ahora porque nosotros somos bioquímicos, no somos ni histopatológicos ni tampoco somos médicos oncólogos. Pero lo que sí nos tiene que quedar de hoy es que para el cáncer de ovario tenemos 2 marcadores puntuales. El K125 y la proteína epididimal humana, la E4, de los cuales nosotros en el hospital principalmente nos piden el 125. Acá esto se los puse para que tengan idea, esto es muy aburrido la comparación, pero bueno, no queda otra. Pero sí tienen que tener en cuenta esto, la vida media del 125 son 8 días, comparada con la proteína epididimal humana, que también es más o menos igual de 7 días. Como les dijo Adri, lo fundamental es testear el marcador después de 2 o 3 vidas medias. De nada me sirve que el médico me pida ya una determinación de 125 y mañana me la vuelva a pedir, porque no sirve de nada, estoy malgastando recursos, estoy gastando plata y no voy a ver variación en el paciente. Así que, como concepto general para todos los marcadores, yo necesito hacer, por ejemplo, una medición seriada como mínimo cada 3-4 semanas. Hay algunas guías internacionales que también dicen que lo podemos testear a los 3 meses, que sería lo ideal, juntando con otras metodologías diagnósticas, ¿no? Nosotros estamos hablando desde el punto de vista del laboratorio. También como otra cosa que les dijo Adriana, y esto por favor es como concepto general, los marcadores oncológicos no nos dan el diagnóstico de la enfermedad, ayudan, pero no son diagnóstico, sirven para el monitoreo y sirven para la terapia. Este es el caso del 125 también, no va a ser ninguna excepción, donde es expresado en células del endometrio, pero en fase fisiológica aumenta en la fase lútea y durante la menstruación. Algo también les adelantó Adriana, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado cuando dosa el 125, si es una mujer que está en periodo fértil, ¿sí? No es lo mismo dosarla en plena menstruación, me va a dar alterado y la paciente se va a asustar. Y a veces el médico, los oncólogos esto lo manejan muy bien, pero el clínico no lo maneja tan bien. Y ahí está el rol nuestro, el rol del laboratorio, en asesorarlos y decirles, no, mirá, ¿dónde lo mediste? ¿Cuándo lo mediste? ¿Y en qué condiciones lo mediste? Y eso lo tenemos que conocer. La proteína epididimal humana nunca se usa sola. Siempre se usa acompañada con el 125 porque aumenta mucho la especificidad. Bueno, se utiliza para la estratificación del riesgo y está producida por las células epiteliales del ovario. En los procesos malignos, el 125 está aumentado en tumores ováricos, en endometriales y, ojo, también en pulmonares. Por eso no es exactamente específico para cáncer de ovario. Muchas veces van a ver que se lo piden a hombres con problemas pulmonares. ¿Por qué? Porque el 125 marca. Si el oncólogo puede encontrar marcadores con el cual puede seguir al paciente, los va a pedir. Y nosotros asociamos principalmente al 125 a tumores ováricos, pero también pueden estar, digamos, unidos a problemas pulmonares. La proteína epididimal humana pasa lo mismo, no es exclusivo de ovario y aumenta en pulmón. También hay que conocer cuándo aumenta el 125. El 125 aumenta en procesos que son benignos, entre comillas, como la endometriosis, miomas, los quistes, la anexitis, los derrames serosos. Todas esas patologías van a ocasionar un aumento del 125 y eso no significa que el paciente tenga cáncer. Hay que desmitificar eso. Los pacientes se asustan mucho. El cuerpo médico, nosotros, aunque conocemos el tema, nos asustamos mucho cuando nombramos cáncer. Hoy por hoy hay que pensar que el cáncer es una patología crónica que se puede tratar, que tiene una buena sobrevida, porque, a ver, el objetivo fundamental de todo esto es darle al paciente una mayor sobrevida libre de evento, o sea, una buena calidad de vida y una mayor vida.
La sensibilidad del 125 es del 85% y de la proteína epididimal humana del 80% con una especificidad, si la uso combinada con el 125, del 96% para el cáncer de ovario. Para los estadios tempranos no tengo muy buena sensibilidad, tengo solamente un 50% de sensibilidad del cáncer 125, por eso no lo uso para diagnóstico. Y bueno, y la proteína epididimal humana, como siempre, lo usamos combinada. El cutoff es de 35 unidades internacionales por mililitro. Este es el cutoff que usamos en el hospital. Y para la EPE4, 140 picomoles por litro. Bueno, vamos a hablar un poquito de los carcinomas hepatocelulares, ¿sí? Los carcinomas hepatocelulares, el marcador que nos van a pedir en el laboratorio es el alfa-feto. Fíjense que otra vez aparece nuestra amiga conocida que Adriana habló, que no les voy a hablar de las características porque ya las vimos. Pero, digamos, los encuentro en hepatomas, ¿sí? Ahora, no lo uso para diagnóstico, esto va sí o sí de la mano con imagenología, o sea, el médico va a pedir un ultrasonido, va a pedir una resonancia magnética, va a pedir una TAC y va a pedir una biopsia, ¿sí? ¿Qué le quería decir de esto? La imagenología es lo primero que va a alertar al médico, va a haber masas, ¿sí? Que ahí va el médico oncólogo va a tener que distinguir entre si es un quiste que no tiene ninguna, digamos, implicancia grave o realmente se trata de un cáncer. Ahí inmediatamente, si ve algo, va a pedir un alfa-feto y se lo va a biopsiar al paciente. Me olvidé decirles algo en los hepatomas hepatocelulares, que nosotros no tenemos una gran incidencia, o sea, está dentro del ranking de los cánceres, ahora después cuando vemos estadísticas, pero está más asociado en la población asiática. Tenemos que tenerlo esto en cuenta porque estamos teniendo mucha inmigración, ¿sí?, de ese origen. Y está más relacionado con la hepatitis B y la hepatitis C. Por eso es importante, y todos los gobiernos y los hospitales están vacunando contra la hepatitis B, porque es una causa principal de hepatoma celular. ¿Qué pasa con el cáncer pancreático? El cáncer pancreático se puede dar, bueno, principalmente se da en el páncreas, obvio, como dice el nombre, pero principalmente los que se dan son los de cabeza de páncreas, luego sigue de cuerpo y luego siguen los de cola. Generalmente los de cabeza de páncreas son bastante complicados, hay que correr mucho, no tienen una buena sobrevida y el laboratorio puede, digamos, aportar su granito de arena con el CA-19-9. Pero como volvemos otra vez a lo mismo, los marcadores tumorales no son específicos de ningún tumor, el CA-19-9 también aparecen en cáncer colorectal y en cáncer del tubo digestivo, no es específico de cáncer pancreático. Acá me voy a detener un segundito y les voy a dar un caso clínico que nosotros tuvimos en el hospital. Y con esto, la moraleja que les quiero decir es que hay que tener mucho cuidado cuando uno dosa marcadores tumorales. Hace un tiempo viene un amigo mío de otro hospital y me dice: Gabriela, me dice, tengo la muestra de un amigo, no es mía, de la mamá de un amigo, y me gustaría que le repitas el CA-19-9 porque donde se lo hizo le dio realmente alto. Me dice, y clínicamente está bien, no tiene nada, no tiene ninguna manifestación. A colegas uno nunca le niega un favor y yo le dije, sí, tráemela. Bueno, se lo hice. El CA-19-9 replicó, o sea, no replicó, dio el mismo resultado que en el laboratorio original. Por suerte usábamos también la misma metodología, porque eso es la otra diferencia que uno tiene que tener en cuenta. Imagínense, un 19-9 sin alteración clínica de la paciente, era una mujer, la mamá de mi amigo, del amigo de mi amigo, todos asustados porque algo pasaba. Y lo primero que uno dice es, chau, tiene un cáncer en algún lugar. Lo empezaron a buscar. Bueno, la señora lo único que tenía era un cálculo biliar. Para eso a la señora se le hizo una resonancia, una colonoscopía, una endoscopía, nada. Con esto lo que les quiero decir es,
por más que nosotros seamos miembros del cuerpo de salud, por más que nosotros conozcamos las cosas, cuando le toca a un familiar, uno se asusta. Tengan la cabeza fría, en realidad no asustarse, es lo primero. El cáncer no es una mala palabra, ¿eh? Y lo otro, hay que tener en cuenta esto, siempre tener esto presente. Los marcadores tumorales no son diagnóstico. Hay un montón de patologías benignas que no implican riesgo de vida, donde empiezan a aumentar. Y ni más de esta decir en procesos fisiológicos como el embarazo, como alguna otra alteración. Bueno, síndrome de Down no podemos decir que hay riesgo de vida, pero es una patología, digamos, al fin. Bien. Acá vuelvo a poner lo de la vida media, ¿sí? La vida media del 19-9, para que lo tengan en cuenta, es de 4 o 5 días. Fíjense que todos los marcadores los que tienen en común, para que se acuerden como regla general, es que la vida media es más o menos una semana para todos, ¿eh? Para que tengan en cuenta y sepan más o menos cuándo es correcto dosarlo y cuándo no. Y acá hay algo importante. El 19-9 es un carbohidrato, es una proteína que es un carbohidrato expresado en el antígeno de Lewis, ¿sí? Si el antígeno de Lewis es A negativo, B negativo, el 19-9 no se va a poder formar porque es una proteína sialada, con lo cual los ceros son negativos para el 19-9. Esto tiene mucha implicancia, porque eso implica que una paciente tiene un cáncer que podría marcar para el 19-9, pero si es 0, no va a marcar y el oncólogo no lo va a poder seguir en el tratamiento con ese marcador tumoral. Sí, por ahí, generalmente y por suerte, esos pacientes marcan otros marcadores como un CEA, como un alfa-feto, y entonces el médico va a poder seguirlo con otros marcadores, pero tener presente que un 19-9 negativo no descarta enfermedad. Dentro de los procesos malignos, podemos citar a las neoplasias digestivas, es la vedette del tubo digestivo el 19-9. Colorectales, bueno, páncreas, carcinomas mucinosos e indiferenciados de ovario. Fíjense que acá en ovario también aparece otra vez, ¿sí? El de ovario era el 125, acá está apareciendo el 19-9. En procesos benignos, ¿dónde aparece? En tuberculosis pulmonares. No descartar las causas bacterianas de aumento de marcadores tumorales, que no son menores. Sobre todo cuando ahora estamos teniendo una alta incidencia de TBC. Ustedes un montón están trabajando en hospitales, sobre todo de agudos. Díganme si no están teniendo aumento de TBC. ¿Están todos dormidos? Nadie me contesta. ¿Tienen aumento de TBC o no? Sí, estamos teniendo un aumento de TBC, con lo cual el 19-9 va a entrar a aumentar. Síndromes ictéricos, bueno, la clásica es el cálculo biliar, como les conté, y las pancreatitis. La sensibilidad, la verdad que no nos podemos quejar de este marcador, es el 90% para páncreas y el 75% en tracto biliar. El cutoff es de 35 nanogramos por mililitro. Hay otra cosa que les quería decir, que si bien este marcador aumenta muy inespecíficamente, hay algo por lo que nosotros vemos en la práctica que puede ayudar. No es lo mismo los valores de 19-9 que nosotros encontramos en estos síndromes que realmente en las neoplasias. Los pacientes con neoplasias tienen valores realmente altos de 19-9 cuando, digamos, se los testean en el momento adecuado, que no son para diagnóstico, vuelvo a decir. Ahora, lo otro que tenemos que tener en cuenta es lo que había dicho Adriana antes. Ahora hay como un modismo dentro de los oncólogos en pedirnos los marcadores intraquimioterapia. O sea, el paciente empieza con el esquema de quimioterapia el lunes y nos están pidiendo los marcadores tumorales el viernes. ¿Los marcadores tumorales van a estar aumentados? Y sí, los marcadores tumorales van a estar más aumentados que en el inicial, y sí, porque estoy destruyendo células tumorales, ¿sí? Entonces eso, por favor, tenerlo en cuenta, no significa progresión a malignidad. Eso hay que asesorarlos a los pacientes. Los médicos oncólogos están muy duchos en eso, a algún clínico se le puede escapar, pero el paciente realmente se asusta en ese momento de la determinación, porque el primer concepto que le baja el médico oncólogo o el clínico es que su marcador tumoral no tiene que aumentar. Sí, eso es cierto, pero si yo se lo pido intraquimioterapia, el marcador tumoral explota, ¿está bien?
Bueno, vamos a empezar con la vedette de los marcadores tumorales, que, bueno, la patología asociada es el cáncer de próstata. Para el cáncer de próstata, bueno, ¿qué es la próstata? La próstata es una glándula, ¿sí?, que se encuentra por debajo de la vejiga y inmediatamente por delante del recto. Envuelve a la uretra, ¿sí? Y lo que tiene, o sea, la función principal de la próstata es crear o producir líquido seminal, que en una porción ese líquido seminal va a ser ácido con la producción de la fosfatasa ácida, que va a ser un marcador que yo puedo utilizar, y en otra porción, por la secreción de distintas glándulas, sobre todo las vulvouretrales inferiores, ese líquido se va a hacer alcalino. ¿Cuál es la función? Que es el líquido seminal sea alcalino para neutralizar la acidez vaginal, ¿sí?, para la fisiología normal. Bueno, a ver qué me falta. Esto se los dije todo. Muy bien. Este es un esquema básico de la próstata. No vamos a entrar en detalles de la clasificación de los tumores prostáticos, porque como le dije antes, no nos compete a nosotros, pero sí tener idea de lo siguiente. La mayor parte, tenemos 3 zonas, ¿no?, en la próstata. Este es la uretra, la vejiga, ¿sí? Por atrás estaría el recto. La mayor parte de los tumores se da en la zona periférica, ¿sí? Y la otra parte de los tumores se da en la zona de transición. Los tumores que se dan en la zona de transición son particularmente, o la mayoría, o en general, son benignos. Están relacionados con la hipertrofia prostática benigna. En tanto, los tumores que se encuentran en la zona periférica son realmente los que causan enfermedad, los malignos. ¿Por qué es importante saber esta distribución? Porque a nosotros nos importa detectar todo, pero al que realmente le tenemos que poner el hincapié son a los malignos, porque es a los que le tenemos que dar un tratamiento y una solución y darle una buena sobrevida al paciente. Como estos se producen en la zona periférica, el médico los va a poder diagnosticar por el tacto rectal, son fácilmente palpables, ¿sí? En tanto, los de la zona de transición no son tan palpables, pero vienen acompañados con un aumento grande del volumen de la próstata. Bueno, ¿cuáles son las patologías más frecuentes? Son las prostatitis, como les dije antes, no olvidar las infecciones bacterianas. Una prostatitis puede ser causada por una bacteria, ¿sí?, con secreción, con irritación, con dolor al orinar, a veces secreción purulenta, a veces secreción un poco con sangre. Simplemente se diagnostica con un análisis de laboratorio, haciendo un cultivo, lo que sabemos hacer nosotros. Dentro de la patología, dentro de los tumores, está lo que se dice hipertrofia prostática benigna, que no tiene mayor implicancia, o sea, hay que detectarla y tratarla porque puede producir algún síntoma obstructivo y eso le causa molestias al paciente, pero no va a tener demasiado riesgo de vida. Y los que sí hay que detectar son los adenocarcinomas, que son los malignos. Para eso tenemos una múltiple batería de cosas, pero principalmente el laboratorio, como todos ya sabrán, tiene para aportar el PSA. No es menor el aporte que hace la ecografía, el examen digital rectal, la fosfatasa ácida, que la verdad ahora cae un poco en desuso, el PSA se está llevando todos los laureles, bueno, y la fosfatasa ácida prostática. Esto, para que lo tengan, la vida media del PSA es de 3,2 días a 2,2, dependiendo el autor que uno mire, más o menos 3-4 días para todos y hacer un estándar y no estar mirando qué marcador estoy dosando. La vida media del PSA libre es menor a 2 horas. Ojo con el PSA libre. El PSA libre es muy lábil. Tenemos que tener, cuando veamos mañana la clase de preanalítica, las consideraciones para guardar la muestra. Hay que dosar PSA total y PSA libre en el mismo momento, porque el PSA libre da variación. Y da variación cuando yo almaceno la muestra. La ventaja es que no tenemos ritmo circadiano como las hormonas, así que lo podemos dosar en cualquier momento del día. Yo igual siempre recomiendo, por lo que yo veo, y Adriana a lo mejor estará también de acuerdo conmigo, un ayuno de 6 a 12 horas. No es que el paciente necesite el ayuno, sino que es para estandarizar. Yo siempre digo, ustedes tienen que pensar como
digamos, bioquímicos que van a salir ya a ejercer la profesión, todos nuestros valores de corte están estandarizados para determinadas condiciones. El ayuno es uno de ellos. Entonces, ¿no requiere el ayuno esta determinación? Sí, no la requiere. ¿Mi valor de corte está estandarizado? Y sí. Entonces pidan un poco de ayuno, sobre todo esos pacientes que nosotros no sabemos cómo están a priori de triglicéridos, de glucosa, que pueden llegar a tener alguna cierta interferencia. Ahora, la verdad que con los métodos nuevos cada vez menor, pero siempre la posibilidad está. Entonces, cúbranse, pidan un ayuno de 6 horitas. Generalmente nuestros pacientes vienen con todos ayunos de 12, porque no solo le hacemos los marcadores tumorales, sino que el médico, como les dijo Adriana, pide LDH, beta-2 microglobulina, le pide un proteinograma, le pide una glucosa, le aprovecha y le hace una curva si es que está con corticoides. O sea, el paciente viene con condiciones preanalíticas bastante estandarizadas. Y la vida sedentaria reduce la concentración del PSA. Tengan en cuenta que, voy a contar otra cosa, viene un médico al hospital y nos pide a Adriana y a mí dosarle un PSA. Varón, 50 años, dice, me quiero dosarme un PSA, a ver cómo estoy, a ver si empiezo con algún síntoma. Primera pregunta, ¿tiene síntomas, doctor? Ninguno. Bueno, ¿para qué pide un PSA? Bueno, se lo hacemos, de favor, como siempre. ¿Qué pasó? PSA, ¿qué valor? 7. ¿Qué hacemos con ese valor? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, lo primero que le preguntamos fue, mal hecho por nosotras. Nosotros no le habíamos preguntado en la etapa preanalítica. Doctor, díganos una cosa, así, llevándolo al paciente aparte, porque son médicos, pero como toda persona les da pudor este tema. ¿Tuvo algún tipo de intervención, tacto, relaciones sexuales? Ay, sí, abstinencia no tuve. Oh, doctor, pero usted es médico, lo primero que le vamos a decir. Bueno, hagamos una cosa, tenga una abstinencia de 48 horas y se lo volvemos a dosar. Cumplió con lo que le pedimos, volvió al laboratorio, ¡oh sorpresa! ¿Cuánto le dio el PSA? 3, valor normal. Tengan cuidado con las condiciones preanalíticas, ¿está bien? Pueden, la verdad, dar bastante susto a la gente y parece que somos miembros del cuerpo de salud, conocemos las cosas, pero cuando se trata de nosotros o de alguien conocido, nos bloqueamos, ¿está bien? Bueno, esto es para que también lo tengan, son características del PSA, es una proteína que tiene 33.000 daltons de peso molecular, el punto isoeléctrico es 7.3, movilidad electroforética en beta, contenidos de carbohidratos 8%, es una serimproteasa, controla la síntesis de andrógenos, está producido por células epiteliales de la próstata. Y acá me voy a detener. Esto es lo importante. Este es el marcador oncológico que más se acerca al marcador ideal, porque es producido por el lugar donde yo quiero detectar el tumor. Lo produce el tumor y no lo produce nadie más. Bueno, acá tienen la acción fisiológica de la próstata. ¿Cuáles son las formas circulantes? El PSA circula en dos formas, complejado y libre. Y acá me voy a detener un poquito. Hay algunos autores que dicen que dosar el complejado es mucho mejor. La verdad es que nosotros no tenemos casi test para medir complejado. El PSA complejado viene complejado con dos proteínas principalmente, la alfa-1 antiquimiotripsina y la alfa-2 macroglobulina. Cuando yo hago un test de PSA complejado, lo único que estoy midiendo es la alfa-1 antiquimiotripsina, o sea, la unida a la alfa-1 quimiotripsina. No mido la alfa-2, la que está unida a alfa-2 macroglobulina, porque la macroglobulina se une al PSA de tal manera que bloquea los epitopes que el anticuerpo reconoce en el método. Entonces, solo mido esta. La ventaja que tiene es que la mayor parte del PSA complejado está como alfa-1 antiquimiotripsina. Ahora, ¿por qué les estoy hablando del complejado? Porque hay algunos autores que dicen que el complejado sería mejor medirlo porque estaría relacionado más con el cáncer. El PSA libre estaría más relacionado con la hipertrofia prostática benigna. La realidad es que en la práctica, primero que hay un solo proveedor que mide complejado,
que es Advia. Si hay algún otro proveedor que lo sacó, lo desconozco. Y la verdad que la relación entre PCA total y PCA libre funciona bastante bien en la clínica, con lo cual atarnos a un proveedor y hacer un complejado donde el cuerpo médico no está acostumbrado a mirar ese valor también es dificultoso. Y bueno, para que lo tengan, porque lo van a encontrar en la bibliografía, también se lo llama calicreína humana 3. Bueno, esto es un poco más de lo que veníamos hablando, ¿sí? El PCA, si bien es el marcador ideal, es la vedette de todos los marcadores, también le falta especificidad. Solo alrededor del 30% de las biopsias de pacientes con niveles de PCA entre 4 y 10, que es nuestra zona gris, son diagnosticados con cáncer prostático. Acá no hay discusión. Internacionalmente el valor de cutoff del PCA es 4. Entre 4 y 10 es zona gris. Mayor de 10, lo más probable, junto con otras pruebas diagnósticas, que tenga la certeza de que eso sea cáncer. Entre 4 y 10, no. Puede ser cualquier cosa. Y ahí es donde entramos con las distintas relaciones y las distintas formas de medir el PCA, que ahora lo vamos a ver. El density, la velocidad de PCA, etc. Los hombres con enfermedad prostática benigna tienen niveles de PCA elevado, por todo lo que estuvimos hablando antes. Bueno, y la zona gris es entre 4 y 10. Tiene falta de sensibilidad, porque alrededor del 30% de los pacientes con PCA menor de 4 tienen cáncer de próstata. Y no olvidarnos, porque será un pequeño porcentaje de pacientes que son negativos para PCA, pero los hay y tienen el cáncer y hay que tratarlos porque les va a traer complicaciones. Acá tenemos las distintas formas de optimizar esto, de mejorar la especificidad y la sensibilidad. Muchos autores describieron la densidad del PCA. La densidad del PCA no es más que una relación entre la cantidad de PCA total sobre el volumen de la glándula prostática que se obtiene por ecografía transrectal. La cinética del PCA es lo que, junto con el velocity, que ahora tengo una diapo siguiente, es lo que más se usa en el laboratorio. En el laboratorio lo que nosotros hacemos es dosar un valor basal y después el médico oncólogo nos pide a la semana si está con quimioterapia o a los 3 o 4 meses, y eso es como una medida de cinética del PCA. Uno que esperaría que no aumente más del 20%, ¿sí? Si todo va bien, salvando esto, intraquimioterapia, etcétera, etcétera. Bueno, el rango de referencia por edad es otra cosa que se ha publicado, esto es del 93, que se estudiaba la población y se daba determinados valores de corte para el PCA según la edad. El PCA con la edad va aumentando y es fisiológico. En este punto hizo un muy buen trabajo el hospital italiano, el área de marcadores oncológicos, la doctora Jiménez. Ella corroboró, y fue un trabajo chino, edad por edad de los pacientes, y sale en su informe. El informe del hospital es impecable. Hay la relación de PCA libre sobre PCA total. Nosotros estamos acostumbrados a manejarla acá al revés, PCA total sobre PCA libre. Pero bueno, la bibliografía internacional dice que el porcentaje de PCA libre sobre el PCA total tiene que ser menor a 0,14 y eso es indicativo de cáncer. ¿Por qué? Porque el PCA libre está asociado, un aumento de PCA libre está asociado con patologías benignas, ¿sí? Entonces es lógico. Si nosotros hacemos PCA libre sobre PCA total, quiero algo de menos de 0,14. Si lo hago al revés, me va a aumentar la relación. Eso depende de cómo lo midamos en cada hospital o cómo informemos la relación. Las dos son válidas. Bueno, el PCA complejado, el PCA complejado, que ya se los hablé, tenemos uno unido al alfa-1 antiquimiotripsina y el otro que está libre. Bueno, las isoformas del PCA libre, que la verdad no lo usamos acá. Bueno, y los valores de corte para el PCA total, esto de 4 y 10, que es zona gris. Bueno, esto es más de lo mismo lo que les expliqué antes. Se puede hacer una curva de progresión de la concentración de PCA en suero a través del tiempo. La velocidad media para el cáncer de próstata es de 2,18 nanogramos por mililitro y para la hipertrofia prostática benigna es algo menor.
Pero lo que sí usamos en el hospital es esto, es el cambio de las concentraciones de PCA en el tiempo, basado al menos en 3 determinaciones de PCA con un intervalo, acá las guías internacionales dicen 1 año. Nosotros lo estamos haciendo hoy por hoy a los 3 meses, más o menos, si el paciente tiene que ser seguido. Una vez que los pacientes se recuperan, tuvieron su tratamiento de quimioterapia, están libres, no tienen sintomatología, pasan a este esquema de 1 año. La velocidad del PCA mayor del 20% por año es sugestiva de que algo pasó. Acá viene otro caso clínico. Tengo otro colega en otro laboratorio que trabajo que viene todo preocupado y dice, tengo síntomas, no sé qué tengo, me voy a hacer un cultivo, se sacó una orina, me pidió que le viera si tenía hematíes dismórficos, porque a lo mejor tenía algún cálculo dando vuelta por ahí, algún proceso litiásico, y antecedente de hipertrofia prostática benigna. Tratada, bajó a niveles de PCA en el último control de 4, listo. Le digo, casi más se me escapa el nombre, porque seguro que muchos lo conocen, no lo voy a decir. Le digo, ¿no querés que tengamos un valor de PCA bioquímica, inquieta? Mal hecho, siempre caemos en lo mismo. Me dijo, sí, a ver si tenés algo. Le digo, hay que descartar, si viene por la vía urinaria, si viene por la vía prostática, no sabemos que tenía una secreción hematúrica muy grande. Bueno, hacémelo, listo. Antecedentes de PCA de 10 con su hipertrofia prostática benigna. Le bajó a 4 hace 6 meses el último control. Ahora que empezó con sintomatologías le picó a 10. Todavía no sabemos qué tiene. Pero, nada, es como mal hecho. Tendría que haberse una ecografía antes. Si quedó preocupado, uno no tiene en cuenta esa carga psicológica que tienen los pacientes. Y uno, ante el momento de querer salir de lo agudo y querer descartar causas, lo que sí le podíamos decir era que hematíes dismórficos tenían poca cantidad, no tenía cantocitos, o sea que algo urinario hay, pero el PCA estaba complicando ahí la existencia porque no sabemos si es que aumentó por alguna cuestión de alguna masa de alrededor que causaba un aumento de PCA o realmente era su hipertrofia prostática benigna que había empezado otra vez a traer complicaciones. Bueno, en conclusiones, el PCA es usado para el seguimiento de hombres jóvenes con valores bajos de PCA total, ¿sí? Su uso, y ese es el objetivo, es evitar biopsias innecesarias. A ver, ¿por qué? Esto no es menor. Uno dice, mandemos al paciente a biopsia. Chicos, no es tan fácil. El paciente, para ser biopsiado, primero tiene que entrar a un quirófano. Segundo, hay que darle una fecha. Tercero, el quirófano, y no es menor, corríjame, tiene que estar disponible, que es un problema grande hoy en día. Tercero, el paciente llega preocupado. Es algo, en algunos casos por ahí no es cruento, pero en otros casos sí hay que entrar bien adentro para ver dónde está la masa tumoral. No es fácil hacer una biopsia. Piensen en una biopsia, las que yo recuerdo las más cruentas, las biopsias para tumores hematológicos. Son dolorosas, el paciente queda dolorido después, no es tan fácil. Una biopsia de un melanoma es fácil, es superficial, pero las otras no. Esto hay que tenerlo en cuenta. La carga emocional con la que llegan nuestros pacientes, la verdad es muy grande. No es lo mismo manejar un paciente con una carga que ya sabe que tiene un cáncer a un paciente en un hospital de agudo. Son dos cosas distintas y créanme, hay que tener mucha cintura para manejar la carga psicológica que tienen. Y lo otro, que no es menos importante, no todos los laboratorios tenemos la misma metodología y eso hay que tenerlo en cuenta. Los anticuerpos, según la marca, cambian, miran distintos epitopes. Al mirar distintos epitopes, tenemos distintos valores de corte, no miran lo mismo, ¿está bien? El objetivo del PCA libre es que podamos hacer una mejor diferenciación entre la enfermedad benigna y el cáncer de próstata. Esto tiene mejor sensibilidad, por eso lo usamos, indiscutiblemente. Reduce el número de resultados negativos falsos y descubre más cáncer. Se nos escapan menos casos. En este punto uno estaría diciendo, bueno, ¿qué es lo que nos conviene desde el punto de vista del laboratorio?
Y lo ideal sería que no se me escape ningún caso que sea positivo, ¿está bien? Ahora, como decía Adriana, yo tengo que tener una solución, un estadio de compromiso. El paciente tiene que saber que por más que le dé alto el marcador tumoral, no significa cáncer, porque yo estoy tratando de correr el cutoff para no perderme ninguno. Si yo me corro para el otro lado, para evitarle la carga emocional, para evitarle la preocupación, me perdería casos. Y a nadie le gustaría que tenga una enfermedad y no sea tratada. ¿Está bien? Entonces, eso hay que explicárselo bien a los pacientes. Y es el rol del laboratorio. El médico eso no lo maneja. Y nosotros no tenemos que asustar a los pacientes, tenemos que ayudarlos. Tenemos que ayudar a comprender lo que les pasa. Y tiene mejor especificidad porque reduce el número de resultados positivos falsos y de biopsias negativas, ¿sí? Ese es el objetivo. Bueno, las consideraciones generales, estas son condiciones preanalíticas que también algo les hablé, muy por arriba. Extraer la muestra de sangre antes de cualquier manipulación prostática. Cualquier manipulación es cualquier manipulación. Uno piensa y dice lo primero para el PSA es abstinencia. No, ni examen digital rectal, ni citoscopía, ni ecografía transrectal. Los pacientes sometidos a procedimientos no deben medirse el PSA total porque les va a dar aumentados con respecto al de su nivel basal. Ténganlo en cuenta y pregúntenlo. El paciente, si ustedes no le preguntan, no lo dice, porque el paciente no tiene por qué saberlo. Bueno, y hay que centrifugar las muestras dentro de las 3 horas de la extracción. Por suerte creo que todos los laboratorios esto lo estamos pudiendo hacer. Si el análisis no se realiza dentro de las 24 horas, por favor frisen la muestra. El PSA total no tiene tanta variación, pero créanme que el PSA libre varía un montonazo. Entonces, para PSA total, menos de 20, o sea, en un congelador común está bien. Para un PSA libre, menos 70. Y ojo, no todo el mundo tiene un freezer de menos 70. Entonces, lo ideal es no dejen el marcador tumoral para mañana. Dósenlo en el día, se evitan todos estos dolores de cabeza. A veces no se puede. Tenemos muchas cosas dando vuelta como el reactivo no me llegó, el proveedor no me lo trajo, se quedó varado en la aduana. O no me digan que no les pasó. ¿No les pasó alguna vez? ¿Nunca les pasó? Nadie me responde, están todos dormidos. ¿Les pasó o no les pasó? Les pasó. Entonces, tengan eso en cuenta, ¿sí? Y ahí es la preocupación. De última, díganle, informen a los pacientes, hablen con el médico. No te vamos a poder tener el PSA libre para este día porque no estoy teniendo reactivo, ¿sí? Evítense esos dolores de cabeza. La verdad que realmente podemos hacer mucho embrollo desde el laboratorio. ¿Cuáles son las metodologías disponibles hoy en la actualidad? Bueno, no puedo dejar de nombrar al IRMA, que casi nadie lo usa ya, pero es el método gold estándar, el radioactivo. ¿Por qué no lo usamos? Bueno, para recordar, necesitamos habilitación, personal entrenado, el curso en la CONEAU, laboratorio habilitado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que nos da también tantos dolores de cabeza y por lo cual los IRMAs han quedado en desuso y ya quedan para pocos analitos. Los dos que más se usan en el laboratorio son el MEIA y la quimioluminiscencia. Ambos son métodos tipo sándwich, no competitivos, donde lo que hay que tener en cuenta es que la señal es proporcional a la concentración de analito, excepto para algunos. Por ejemplo, nosotros dosamos hormonas, para la T3 es al revés, es un competitivo. Pero en general son todos no competitivos. La única diferencia entre el MEIA y la quimioluminiscencia, la electroquimioluminiscencia es prima hermana de la quimioluminiscencia, es el tipo de señal. Uno utiliza FAL, en el caso del MEIA, ¿sí? Y que yo lo puedo leer fácilmente, es una reacción colorimétrica, y la quimioluminiscencia utiliza un tubo fotomultiplicador con una señal, como su nombre lo indica, quimioluminiscente. ¿Por qué es bueno? Porque la quimioluminiscencia tiene mayor sensibilidad que el MEIA, ¿sí? Por el tipo de señal. Tengo poco analito, la quimioluminiscencia es de alta sensibilidad, tengo mucha señal para poder detectar, puedo detectar concentraciones bajas de analito. Por eso la quimioluminiscencia está desplazando a los MEIA. Bueno,
Bueno, y la electroquimioluminiscencia, que son poquitos, creo que solo el COBAS está teniendo ahora este método de diagnóstico. En general, todos nos manejamos con MEIA o quimioluminiscencia. En el hospital tenemos quimioluminiscencia. Teníamos MEIA, hicimos un cambio de equipo y ahora tenemos quimio, con lo cual mejoramos nuestra performance. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la quimioluminiscencia? Lo mismo que les hablé, tiene una alta sensibilidad, podemos detectar en concentraciones de femtogramo, no emplea radioactividad, que no es menor. Hoy, si uno quiere tener un laboratorio acreditado, y no me voy a meter mucho porque sé que mañana van a hablar un poquito más de calidad, pero hoy tener un laboratorio acreditado, la verdad, lleva mucho trabajo. Y no es menor cómo se descartan los desechos. Hay todo un protocolo y créanme que da muchos dolores de cabeza. Hay que estar atrás, hay que descartarlos en forma correcta, hay que contratar a una empresa que los venga a retirar. Si uno trabaja con radioactivo, la verdad, se complica bastante, sobre todo porque además hay que tener medidas de bioprotección grandes para nosotros, los operadores. No genera riesgo contaminante ni ruido de fondo a la hora de efectuar el proceso del análisis de una muestra, control o estándar. Los resultados, y esto es muy importante, son rápidos. El paciente oncológico en tratamiento no puede esperar a 3 meses a que yo le devuelva el resultado. Tiene que ser en el momento, porque para eso estamos, para monitoreo de la terapia, por si el médico tiene que cambiar rápido, si le tiene que agregar un anticuerpo, si tiene que ingresar una terapia inmunomoduladora o no, si le tiene que cambiar el fármaco, para eso estamos nosotros, Y generalmente, bueno, a los 15, 20 minutos dependiendo. Y los equipos automatizados, la verdad que hoy son casi todos de muy fácil manejo, no tienen mucha complicación más que, bueno, tener una buena curva de calibración, tener los controles como corresponde y que la muestra venga en condiciones buenas. De nada me sirve tener un excelente método si la muestra viene con fibrina, por ejemplo, o viene hemolizada, Tener en cuenta eso. Acá les traje para que tengan un poco de estadística, para que no sea tanto de laboratorio y para que estén un poco al tanto. En el 2009 en la Argentina, las encuestas del GloboCan, que lo hace con el Instituto Nacional del Cáncer, era esta distribución. El 16% eran cáncer de pulmón, el 11% eran cáncer colorectal y luego le seguía el de mama. Nosotros en el hospital hemos hecho campañas de detección para colorectal y hemos hecho campañas de detección para mama. Hombres, mujeres. Hicimos muy poquito para pulmón, la verdad. Yo no recuerdo haber hecho, Adri, campañas de para pulmón. No. ¿Sí? Poco. Hemos hecho muy poco para pulmón. Pero para cáncer colorectal y para mama, sí. Salen, la gente por ahí se entera poco porque estas cosas, la verdad que no los difunden demasiado. Los medios tampoco les llevan mucho apunte a esto, pero se hacen campañas. Créanme que se hacen, las hacemos y desde el laboratorio estamos siempre pidiendo, dijimos, bueno, empieza campaña, hay que pedir más reactivos, estamos así como locos. Inclusive en próstata, para todos los hombres arriba de 40 años, es aconsejable, igual que el Papa Nicolau para la mujer, el hacerse un PSA anual. O cada 2 años, si son valores normales. En el 2009, para que tengan una idea, y no es menor, el número de muestras por cáncer fue 50.000 personas. Esto es algo de lo que no se habla, pero llevan muchas muertes. Y cuando uno empieza a hurgar, muchas muertes de personas conocidas y queridas. Bueno, la incidencia, un poquito más reciente que pude encontrar, para acá, para la Argentina, en el 2012, también del Instituto Nacional del Cáncer, fíjense que para el sexo femenino, mama se lleva todos los laureles. Le sigue el cáncer de cérvix y de útero, y ahí peleando un poquito, pero comparado con el de mama nada, el de colon y recto. Y acá tenemos comparado hombres y mujeres, nada, estos son números y más números, pero lo importante de esto es que para mujeres sigue siendo principalmente mama el mayor porcentaje y para hombres el de próstata. Bueno, para hablar un poquito de otros marcadores, no podíamos dejar de nombrar al ER2, después Adriana mañana en la clase de mama va a hablar un poquito más, es uno de los nuevos marcadores. ¿Cómo
se determina el ER2? Nosotros acá tampoco tenemos mucho que hacer en el laboratorio, excepto que hay una de los fabricantes que sacó una ELISA para medición de ER2. Si no, lo tradicional es que se mida por inmunohistoquímica, por FISH, bueno, algunos bioquímicos hacen FISH. Al momento del diagnóstico se usa para, digamos, una símil diagnóstico junto con otras cosas. El ER2 no es diagnóstico de cáncer de mama, pero sí sirve para saber cuál es la terapia a dar. Para eso es bueno dosarlo. Y sí es muy importante para poder detectar las recurrencias. Está sobreexpresado en el 15 al 25% de los cánceres de mama y la utilidad, como aquí les puse, es para pronóstico y sobre todo para esto, predicción del beneficio de la terapia anti-ER2, para darle esto que ahora está muy en boga de terapias inmunomoduladoras. Se están usando y vienen muy bien, bueno, el ejemplo para cáncer de mama es trastuzumab para ER2. Ahora viene toda una oleada de utilización de anticuerpos monoclonales para bloquear las vías de señalización. Funcionan, pero no funcionan solos. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Esto adiciona a la quimioterapia y funciona, se obtienen mejores resultados, se obtienen mejores sobrevida libre de evento, se obtiene mejor calidad de vida de los pacientes. Para que tengan un poquito más de biología, el nivel de dominio extracelular del ER2 puede determinarse en sueroplasma por ELISA, que era lo que yo les decía antes. Esto es en el único momento en donde nosotros podemos intervenir un poquito. Donde yo lo he visto, no sé si lo tendrán otros, no investigué demasiado, pero el Architect lo tiene, ¿no? ¿Para el ER2 o no? El Centauro. Ah, el Centauro. Bueno, el Centauro lo tiene para medir ER2. Está elevado en el 30% de los cánceres metastásicos y se utiliza para monitoreo de las recardías, monitoreo de respuesta a terapias, como dijimos antes, y es subrogante para la determinación de las metástasis. Bueno, ¿qué otra metodología puede contribuir al laboratorio en el diagnóstico o en el monitoreo de los cánceres en general? La citometría de flujo, ¿sí? Ahora se están desarrollando muchos marcadores que seguramente van a hacer una explosión porque la citometría de flujo está así como muy en boga últimamente, pero digamos el principal que se dosa ahora es el Ki67, que es el marcador de proliferación celular. Esto tiene cosas buenas y tiene cosas malas. La citometría de flujo es relativamente rápida, tenemos que tener un buen equipo, tiene que estar bien estandarizado, lo puedo determinar en muestra de la que se me ocurra con el buen tratamiento o el tratamiento preanalítico antes de ingresar la muestra al citómetro. La desventaja es que no son específicos. El Ki67 me puede dar positivo en cualquier cosa. Así que hay que tomarlo con precaución, pero no podía dejar de nombrárselo porque seguramente van a salir marcadores específicos vía citometría de flujo. Ahora también se está manejando acá en el mundo los análisis multiparamétricos de expresión de genes. Principalmente hay dos, el Oncotype y el MammaPrint. Básicamente, después salieron otros, ¿sí? Que el Mammostat es una variante del MammaPrint. Todos básicamente son iguales. La única diferencia que tienen es la cantidad de genes que testea. El MammaPrint testea 70 genes y el Mammostat testea solo 7. Uno dice, ¿para qué sacan tanta? Porque uno lo primero que se pregunta es, ¿para qué sacan tanta diversidad de cosas? Costo. Son carísimos, y no todos pueden estar, tienen acceso a esto. Se testea 70 genes. Lo único que nos dice el panel es si ese paciente es de alto o bajo riesgo. Y a lo sumo nos puede decir cómo le puede llegar a ir con alguna terapia. Sirve para pacientes en estadio temprano, de estadio 1 o estadio 2. Yo no me metí mucho en la clasificación de tumores. Mañana Adri va a hablar un poquito más, pero cada tipo de tumor tiene su propia clasificación. Solo para que lo escuchen, próstata tendrá Gleason, los hepatocelulares tienen TNM y se guían por eso. Cada uno tiene su clasificación en particular. Bueno, estos son para estadios 1-2, que son los menos invasivos, los más diferenciados dentro de los tumores.
Bueno, y se utilizan para aquellos que se piensan que van a ser muy agresivos y con masas de menos de 5 centímetros. La desventaja es que se tiene que hacer sobre la biopsia de tejido. Todavía no sacaron ningún test que lo podamos hacer en suero, con suero o lo que sea. Pero sí, digamos, hay otros test que ahora les voy a mostrar. Bueno, esto es lo mismo que les decía antes. El Mamostat testea 7 genes, ¿sí? Es igual que el MammaPrint testea 70. Bueno. Después sigo con eso. Hay paneles en la Argentina, les quería mostrar eso, por ahí no sé por qué la puse después. Pero bueno, también recordar que la biología molecular puede aportar, ¿sí? La principal mutación que buscamos es el KRAS, que permite predecir respuesta a la terapia, al cetuximab, el BRAF, el PI3K o el PTEN. Y también se pueden hacer determinaciones de ARN mensajero, pero ojo, biología molecular de determinaciones de ARN mensajero, el ARN mensajero es lábil, hay que tratarlo con cuidado, es una niña, lo podemos perder, podemos tener falsos negativos. Bueno, acá en Argentina, de todo esto, ¿qué se hace? ¿Se hace mapeo genético? Sí, se hace, parece de la galaxia. No, lo estamos haciendo y lo hacemos a través de Sanger o PCR también se hace, ¿no? Estos son los paneles disponibles. Se los traje para que tengan conocimiento, ¿sí? Estos son los paneles disponibles que se pueden pedir hoy acá. ¿Cuánto cuesta? Ni me animé a preguntar. Pero podemos pedir, nosotros no, lo pide el médico, biomarcadores en cáncer de mama, todos estos, BRCA, ER, receptor de estrógenos. Tenemos biomarcadores para cáncer de tiroides que se hacen por métodos así genéticos. Por secuenciación de segunda generación, algunos se hacen por inmunohistoquímica, acá les puse bien acá la metodología, y algunos se están empezando a hacer por PCR. Acá tenemos los biomarcadores de cáncer colorectal y como todo se ayorna, tenemos también paneles. Podemos pedir, quiero que a este paciente le hagas panel de pulmón y me testean todos estos genes juntos, ¿sí? Quiero que me hagas el panel de colorectal, a ver cómo estamos, y me hacen todos estos paneles juntos. Nada, esto se hace. A ver, ahora yo creo que montarlo en un hospital público serán pocos los que podrán montarlo, ¿sí? Nosotros en el laboratorio no estaríamos llegando a esto. Ya termino. Perdón, creo que me pasé un poquito. Lo importante que hay que llevarse de esta clase, porque las metodologías cambian, las cosas cambian, tenemos este marcador cae en desuso, viene otro. Lo importante es que un diagnóstico de calidad surge del resultado de un análisis multidisciplinario. El médico oncólogo solo no puede con esta enfermedad. El dietólogo solo no puede con esta enfermedad. El laboratorio solo no puede con esta enfermedad. El paciente con cáncer es una entidad que hay que tratarlo entre el dietólogo, para que la dieta le ayude y no le cae mal la terapia. El oncólogo, el laboratorio, para que el laboratorio le avise al oncólogo, mira, esto que le estás dando no está funcionando bien. ¿Qué podemos hacer? ¿Tendré interferencia? ¿Qué le estás dando que no me está gustando este valor? Cambió drástico. ¿Cómo lo ves a tu paciente? El clínico tiene muchos efectos adversos, por suerte ahora cada vez menos con las terapias nuevas, pero los tienen. Sobre todo, por ejemplo, a las mujeres es muy difícil sobrellevar, por ejemplo, la calvicie, algo tan tonto que uno cuando está sano piensa y dice eso es el menor de los males. Verse mal en el espejo les causa realmente perjuicio a los pacientes. El problema anímico que tienen es grande. Junto a eso, la carga emocional. Manejar pacientes con cáncer no es fácil. Bueno, y ya no los aburro más. Muchas gracias por su atención. Y estos son toda la gente del laboratorio que día a día hacemos las cosas. Bueno, les agradecemos a las doctoras que mañana nos van a estar acompañando para dar la segunda parte, así que si tienen alguna consulta, mañana les pueden hacer las consultas todas juntas. Ahora vamos a dar comienzo al resto del curso. Vamos. Bueno, buenos días a todos.
les damos formal